Este vector aparece cuando tengo conectados capacitores o bobinas. Y si son bobinas, motores, el vector tiene esta dirección. Si son capacitores, el vector tiene la otra dirección. Entonces, yo puedo ir restando esos vectores en el mismo plano. Yo puedo decir, si tengo, no sé, 1000 volt-ampere reactivos, inductivos, y tengo 100 volt-ampere capacitivos, los resto. Ya me quedan 900 volt-ampere inductivos. ¿Se entiende? Porque uno tiene una dirección y el otro tiene la otra dirección, pero están en el mismo eje. Entonces, si yo conecto una resistencia, no voy a tener potencia reactiva. Entonces, esto no va a tener este ángulo, sino que va a estar en la misma dirección. Va a estar en el mismo ángulo, 0, van a ser iguales. Es en el único caso que van a ser iguales. Pero si yo conecto motores, el motor tiene una parte de energía que la gasta en generar el movimiento y otra parte de la energía que la gasta en campo magnético. Entonces la suma de esas dos energías o potencias, energía es potencia por tiempo, porque también hay energía activa, reactiva y aparente, ¿no? Volvemos, hablamos de potencia. La suma de esas dos potencias no las puedo sumar linealmente, sino que las tengo que sumar vectorialmente, y para eso utilizo el teorema de Pitágoras. ¿Te resultó mejor? ¿Pudiste entenderlo? Acá, por ejemplo, Sí, tenemos sí. una expresión con un vaso de cerveza. La potencia activa vendría a ser la cerveza, que para mí es útil, yo quiero tomar cerveza. Y la potencia reactiva es la espuma. El vaso de cerveza, que sería la potencia aparente, tiene espuma y tiene cerveza. ¿Te das cuenta? Entonces, vos le decís al mozo, mira, mandámela con menos espuma, no me gusta mucho la espuma. Entonces, tratá de mandarme la menor cantidad de espuma posible. Yo quiero que tenga lo más posible de cerveza, que es lo útil, que es lo que a mí me da placer. ¿Se entiende? Entonces, el vaso de cerveza es la potencia aparente. Es toda la potencia que viene por la línea. De esa potencia, una parte es la cerveza, es la potencia activa, y otra parte es la potencia reactiva, que es la espuma. ¿Ahí se entiende? Sí, sí, ahí entendí. Lo que no había entendido, que ahora más o menos ya lo entendí, es eso que había explicado de que cuando los galones son iguales máximos y mínimos, el coseno es igual a 1. Pero ahora ya lo entendí, Ah, porque si el claro, ángulo es chico, claro, sí, tiene que ver entonces con este ángulo. el Este ángulo, ángulo... cuanto más chiquito es, el coseno es más alto. O sea, el coseno es un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? 0,5, 0,7, 0,9, 0,95. Para mí, lo mejor que puedo tener yo es un coseno de 1. A ver, en la vida real no me conviene llevarlo a 1. Si yo tengo cargas inductivas, no me conviene llevarlo a 1. La compañía me pide un valor máximo, o sea, un coseno mínimo de 0,85, ¿sí? Si yo lo llevo a 0,90, 0,95, está bien. Si yo lo llevo a 1, puedo llegar a tener problemas, ¿sí? Pero, digamos, en la teoría lo ideal es que el coseno sea 1. Entonces, yo en esta fórmula, si multiplico tensión por intensidad por coseno de 1, el resultado me da igual que este. ¿Sí? Las dos potencias van a ser iguales. ¿Lo entendés ahí? Sí, sí, perfecto. Ahora, o sea, si es 1, me tiene que dar lo mismo que el otro, que la Exactamente, potencia aparente. claro. Claro. Ojo, les comento un error que puede pasar. Acá dice coseno del ángulo φ, ¿no? Coseno de φ. Si yo estoy haciendo esta cuenta, digo tensión por intensidad por coseno y φ es 70 grados, yo multiplico por coseno de 70, hago la función coseno. Pero si a vos te dice que el coseno es 0,5, ya no tenés que aplicar el coseno, multiplicás directamente por 0,5, ¿me entendés? Si yo, por ejemplo, en el dato te dije el coseno de mi instalación es 0,5, cuando vos hagas la cuenta decís, bueno, 220 por 10 amperes por 0,5. No multiplicás por coseno de 0,5. Ahora, si yo te doy un valor en ángulo acá, te digo coseno de 50 grados, vos multiplicás tensión por intensidad por el coseno de 50 grados. ¿Se entiende ahí lo que te estoy diciendo? Si yo el valor ya te Sí, dije ahí coseno, entendí.
¿eh? Si usted me da un ángulo, yo tengo que hacer la operación de coseno. Y si usted me Exactamente, da un resultado sin ángulo, solamente pongo el resultado sin ángulo y lo multiplico. exactamente. Lo mismo acá en seno. ¿Está? Si yo te doy los datos y te digo que el seno de 0,65, multiplicás por 0,65, no haces la función seno. Ahora, si te digo que el seno de 20 grados, sí tenés que hacer el seno para saber cuál es el seno de ese ángulo, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la potencia activa, el ejemplo en circuitos de cargas resistivas, el ejemplo que te decía recién. Si yo tengo una carga resistiva pura, la potencia aparente, que está en volt-ampere, es igual a la potencia activa, ¿sí? Si es un circuito resistivo. ¿Por qué? Porque el coseno es 1, entonces las dos potencias van a ser iguales. Todo lo que circula por el cable es todo lo que vos consumís, lo que lo consumís o realizás el trabajo. La potencia reactiva, que se representa con la letra Q, esta potencia no es consumida, ya que se absorbe de la línea y se acumula en los campos magnéticos de las bobinas y eléctricos de los capacitores conectados al circuito en un cuarto de periodo, y es de vuelta en el cuarto periodo siguiente de cada semiciclo de la corriente alterna. O sea, esta corriente va a estar ingresando y saliendo, ingresando y saliendo, ingresando y saliendo. Se utiliza el motor, genera sus campos magnéticos y los devuelve, genera el campo magnético y lo devuelve, ¿sí? Esta potencia se mide en volt-ampere reactivo o kilovolt-ampere reactivo, y la fórmula para la potencia reactiva es tensión por intensidad por seno de phi, ¿sí? Y el valor está expresado en volt-ampere reactivo. Los instrumentos que se utilizan para medir este tipo de potencia es el barímetro o el multímetro, ¿sí? Este es un barímetro analógico, que es con aguja. Entonces, si esta aguja se desplaza hacia la derecha, por ejemplo, me marca 100, me va a marcar 100 kVA reactivos inductivos. Si se desplaza para este lado, van a ser capacitivos. ¿Se entiende? Si yo alimento, por ejemplo, por lo general va a marcar, la mayoría de las cargas son inductivas, ¿sí? Pero si yo alimento un banco de capacitores solamente, esto va a ser capacitivo, va a estar para este lado. Y esta misma pinza, que había comentado antes, también mide la potencia reactiva. Esta es una pinza multifunción y mide distintas potencias. Después viene la potencia aparente, que se representa con una letra S. Esta potencia es la que realmente suministra una planta eléctrica, o la potencia total consumida por una carga resultante de la suma vectorial de las dos potencias antes mencionadas, y que resulta de gran utilidad para el diseño de las máquinas eléctricas de corriente alterna. O sea, la potencia aparente es la potencia real que circula por mis líneas, ¿sí? Es toda la potencia que yo le pido a la compañía. La fórmula de potencia aparente es tensión por intensidad, ¿sí? La unidad es volt-ampere, y si lo quiero expresar en kilovolt-ampere, lo divido por 1000. Y acá está, en forma analógica, representada por un voltímetro y un amperímetro, y tengo que sacar la cuenta. Este me dice, tenés tanta tensión, este me dice tanta corriente, multiplico tensión por corriente y obtengo el resultado. Si no, puedo usar una pinza amperométrica, mido la tensión, mido la corriente, las multiplico, o uso la pinza esta, que ya me da la potencia aparente directamente. Yo pongo el selector en potencia aparente y la pinza me da el valor directamente. Bueno, esto es lo que habíamos visto antes. Entonces, prácticamente nosotros lo que tenemos en potencia alterna, tenemos un triángulo de potencia. Tenemos una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Esta potencia aparente es la potencia que viene por los conductores, que yo le pido a la compañía. La compañía en el medidor realmente me factura esta energía, esta potencia. En realidad la compañía factura energía, o sea, esta potencia por tiempo, ¿no? Pero la compañía factura potencia activa. Pero en las instalaciones trifásicas, ellos tienen